El nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio es un nervio mixto, ya que presenta fibras motoras como fibras sensitivas, además de fibras vegetativas. Las fibras motoras van a estar destinadas a los músculos de la faringe y a algunos músculos de la lengua. Las fibras sensitivas se van a dirigir a la mucosa lingual y mucosa faríngea. Por otro lado, las fibras vegetativas van a ser encargadas de la secreción parasimpática de la parótida. Origen real del nervio glosofaringio. El origen real del nervio glosofaringio se da por medio de tres núcleos: un núcleo ambiguo, un núcleo salival inferior y el núcleo del tracto solitario. Este último se divide en tres porciones debido a las diferentes fibras que éste presenta. Su porción más superior presenta fibras aferentes sensoriales. En su porción inferior contiene fibras aferentes sensitivas para el dolor, el tacto, la temperatura y el tacto propioceptivo. Y finalmente, en su porción más caudal, presenta fibras aferentes quimiorreceptivas para el seno y el globo carotidio. En esta imagen podemos observar el núcleo ambiguo, el núcleo salival inferior y finalmente el núcleo del tracto solitario. Origen aparente del nervio glosofaringio. El origen aparente de este nervio se da en la porción superior del surco retroolivar. Se encuentra superior al nervio vago e inferior al nervio vestíbulo coclear. Trayecto. Desde el bulbo, el nervio glosofaringio se dirige anterior y lateralmente y emerge del cráneo por el agujero yugular. Se acoda entonces en un ángulo recto y desciende describiendo una curva de concavidad anterior y superior hasta la base de la lengua donde termina. Relaciones. En la cavidad craneal. En la cavidad craneal, el nervio glosofaringio se encuentra recubierto por la vía madre. Luego atraviesa al espacio subaracnoideo entre el tubérculo yugular, donde descansa el nervio glosofaringio, y el flóculo, donde lo va a rodear. Luego atravesará el aracnoides y la dura madre para llegar al agujero yugular y salir. En el agujero yugular, el nervio glosofaringio va a ocupar la parte anterior de este orificio y va a pasar posterior y luego lateral al seno petroso inferior y va a tener anterior al vago y al accesorio. Va a estar separado de ellos por un tabique fibroso. Inferiormente al cráneo va a estar primero posterior a la carótida interna, se va a doblar de anterior a inferior para cruzar la cara lateral de dicha arteria, dejando posterior inferior al vago y al accesorio, pasando superiormente por el seno petroso inferior y luego a la vena yugular interna. Finalmente, en la base de la lengua va a pasar el borde posterior y la cara profunda del músculo estilogloso y el borde inferior de las amígdalas palatinas y la arteria palatina ascendente. El nervio glosofaringio presenta 7 ramas colaterales, las cuales son el ramo comunicante con el nervio facial, el nervio timpánico, ramos del seno carotidio, ramos faringios, ramo del músculo estilogloso, ramo del músculo estilofaringio y ramos tonsilares. El ramo comunicante con el nervio facial se va a desprender del nervio facial para unirse al nervio glosofaringio en su ganglio inferior. El nervio timpánico tiene su origen en la cara lateral del ganglio inferior del nervio glosofaringio. Se va a dirigir lateralmente por el surco excavado en la cresta que separa la fosa yugular del conducto carotidio. En el extremo lateral de este surco penetra el conductillo timpánico y desemboca en la cavidad timpánica por el orificio superior de este conductillo. Inferiormente al promontorio, el nervio timpánico asciende sobre esta saliente, labrando un fino surco y dividiéndose en 6 ramos. 2 ramos posteriores, 2 ramos anteriores y 2 ramos superiores.
Los dos ramos posteriores están destinados a la mucosa que rodea las fositas de la ventana vestibular y ventana coclear. Los dos ramos anteriores son un ramo tubárico y el nervio carotidio timpánico. El ramo tubárico va a estar destinado a la mucosa de la trompa auditiva y el nervio carotidio timpánico va a alcanzar el conducto carotidio y se va a comunicar con el plexo simpático carotidio interno. Los dos ramos superiores son el nervio petroso profundo o nervio petroso profundo mayor y el nervio petroso menor o nervio petroso profundo menor. El nervio petroso profundo se va a unir al nervio petroso superficial mayor del nervio facial y al ramo comunicante del plexo pericarotidio para formar el nervio del conducto pterigoideo o nervio ovidiano, el cual termina en el ganglio pterigopalatino. Es así como el nervio glosofaringio le va a prestar una vía al nervio facial para que el nervio facial lleve la información parasimpática a la glándula lagrimal o mucosa nasofaringea. El nervio petroso menor se comunica también con un ramo comunicante del plexo pericarotidio y el nervio petroso superficial menor del nervio facial. Estos tres nervios forman el nervio eferente del gangliótico, el cual termina en el gangliótico, y es así como el nervio glosofaringio le presta una vía al nervio facial para que el nervio facial lleve la información parasimpática a la glándula parótida. Los ramos del seno carotidio son uno o dos ramos que descienden sobre la arteria carótida interna y contribuyen a formar junto al tronco simpático y el nervio vago el plexo carotidio común, que inerva el seno y glomo carotidio. Los ramos faringios son entre 2 a 3 ramos, los cuales se dirigen medialmente y se van a comunicar en la pared lateral de la faringe con los ramos faringios del nervio vago y tronco simpático para formar el plexo faringio, de los cuales van a salir filetes nerviosos para los músculos, mucosa y vasos de la faringe. El ramo del músculo estilofaringio se va a separar del nervio glosofaringio cerca del borde posterior del músculo estilofaringio, el cual penetra por su cara lateral. Frecuentemente, este ramo emite un pequeño ramo que se dirige al músculo estiloioideo y al vientre posterior del músculo digástrico, comunicándose con el ramo que el nervio facial da a estos músculos. El ramo del músculo estiloglosso es un ramo que nace un poco inferiormente a la precedente y termina en el músculo estilogloso, el cual aborda por su cara profunda. Y por último, los ramos tonsilares, que son muy delgados, nacen del nervio glosofaringio frente a la amígdala palatina y forman, comunicándose sobre la cara lateral de este órgano, el plexo tonsilar, de los cuales salen filetes para la mucosa de la amígdala palatina y los arcos palatogloso y palatofaringio. Anatomía funcional del nervio glosofaringio. Función sensitiva. El nervio glosofaringio conduce la sensibilidad de la mucosa nasofaringea, de la trompa auditiva, de la cavidad timpánica y de la orofaringe. Ello explica que sea el origen de los reflejos de deglución y de los reflejos de nauseosos. Función deglutoria del nervio glosofaringio. El nervio glosofaringio participa con los nervios facial, vago, accesorio e hipogloso en la motricidad orofaringea. Está en el centro mismo de estas contracciones y es el agente esencial de la deglución. El músculo constrictor superior de la faringe, inervado por el nervio glosofaringio, es el que determina mediante sus contracciones peristálticas todos los tiempos de la deglución. La información parasimpática sale del núcleo salival inferior, que es del nervio glosofaringio. Se comunica con el nervio glosofaringio y se dirige por el nervio timpánico, que es rama colateral del nervio glosofaringio. La información se segrega en el nervio petroso profundo menor, que es rama del nervio timpánico,
Este nervio se anastomosa con el nervio petroso superficial menor, rama del nervio facial, y con una rama comunicante del plexo pericarotídeo, para formar el nervio eferente del ganglio óptico, el cual se une al ganglio óptico, en donde la información pasa de preganglionar a postganglionar. Luego la información se continúa con el nervio auriculotemporal, que es rama del nervio mandibular del nervio trigémino, para inervar la parótida. El gusto percibido en el tercio posterior de la lengua se dirige hacia el ganglio inferior del nervio glosofaringio, donde se va a encontrar su primera neurona. La fibra de esta primera neurona se dirige hacia el núcleo del tracto solitario, donde se va a encontrar su segunda neurona. La fibra de esta segunda neurona ascienden hacia el tálamo al núcleo ventroposteromedial para encontrar su tercera neurona. Las fibras de esta tercera neurona se proyectan hacia la corteza en el área 43 de Brodmann, área de la sensibilidad gustativa, para hacer esta información consciente. El nervio glosofaringio es un vasoregulador. Regula la presión arterial, cuyas variaciones son percibidas en el seno carotídeo por sus terminaciones vasoreceptoras. También es quimiorreceptor, ya que percibe las variaciones de la composición química de la sangre en el glomo carotídeo.